Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidas a cada una de ustedes. Bienvenidos a esta segunda edición de Young Minds, organizado todos los veranos por el programa de becarios de Estudio 3.14, tu estudio integral e interdisciplinario de innovación por el diseño. En este programa de becarios que organiza Young Minds, el mejor programa de becarios de México, recibimos a talentos de distintas disciplinas para colaborar en proyectos sustentables que ya han mejorado la calidad de vida de millones de usuarios. Aquí en Estudio 314, pues un grupo interdisciplinario de jóvenes profesionistas, además de realizar proyectos de arquitectura, urbanismo, interiorismo y diseño gráfico, nos enfocamos en la comunicación y en la cultura, y por eso este Young Minds con este tema ahora tan de boga. Mi nombre es Leonardo Díaz Borioli, soy el director creativo de Estudio 3.14. Me da muchísimo gusto, agradezco a todas las personas que están escuchando esto en línea y agradezco especialmente a todos los participantes, los expertos en el tema de el metaverso, la inteligencia artificial y etcétera, que van a compartirnos sus experiencias y su visión de este nuevo tema. Les platico una pequeña anécdota. Hace aproximadamente 15 años tuve yo una entrevista de trabajo en una empresa de San Francisco que estaba haciendo algo que yo entiendo como el antecedente del metaverso, y eran estos pues mundos digitales. Y me acuerdo de una conversación bien interesante que tuve, em, pues muy enfocado desde la arquitectura y los bienes inmuebles. Y tuvimos una conversación en decir que probablemente este mundo podía tener diferentes colonias con diferentes precios de suelo, y a mayor alto, a más alto el precio del metro cuadrado, más baja la gravedad en los parámetros de este mundo. Y entonces hubiéramos podido tener formas muchísimo más osadas, casi espaciales, en los barrios pues, más caros, ya fueran de acceso público o privado, y pues arquitectura más estática, vamos a llamarlo, en otros. Pues era un momento donde esto solo sucedía en el mundo de los juegos de video, y siempre me quedó esa idea en la mente, de cómo la arquitectura en los mundos digitales pues tenía un potencial exponencial. Me da entonces muchísimo gusto que los becarios hayan seleccionado ellos este tema del metaverso para esta vez de Young Minds. Y pues bienvenidos otra vez. Los dejo ahora entonces con Samael. Sama, te dejo el micrófono entonces para que nos platiques más sobre esta edición y los participantes que nos acompañan. Saludos a todos. Claro, muchas gracias, Leonardo. Bueno, nuevamente queremos darles la bienvenida a todas y a todos los asistentes, al igual que a nuestras y a nuestros ponentes. Mi nombre es Samael Romero, del área de comunicación de aquí de Estudio 3.14. Y bueno, ya Leonardo les habló un poco sobre este programa de becarios. Si les interesa saber más sobre esta convocatoria y les gustaría aplicar, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.e314.mx. Se trata de un programa interdisciplinario, entonces recibimos aplicaciones tanto de arquitectura, diseño industrial, diseño de interiores, como urbanismo, hasta gestión cultural e historia del arte, entre otras. Y bueno, sobre este webinar, Young Minds, construyendo realidades alternas, la idea de reunir estas dos temáticas aparentemente distantes, que son la arquitectura y el diseño por un lado, y el metaverso, junto con las realidades virtuales y digitales por el otro, tiene como base tres pilares fundamentales. La primera es la necesidad de reforzar las prácticas interdisciplinarias a través de proyectos concretos. La segunda es la búsqueda de innovación y vanguardia aplicadas a la mejora de la calidad de vida. Y la tercera es la voluntad de comunicar y generar diálogo entre la mayor cantidad de voces posibles y potenciar este alcance a través de la expertise de cada una de las y los profesionales que hoy se reúnen con nosotros. Entonces, antes de dar inicio, quiero hablarles un poco de ellos, de quienes nos acompañan hoy. Primero, como moderadora, tenemos a Mónica Zamora. Ella es gestora de la cultura y de las artes, blockchain consultant professional,
cofundadora de la agencia consultora Spheric, speaker y tallerista sobre NFTs y criptoarte. Ha trabajado y asistido y colaborado en espacios como Centro EDM, Antimateria, la Secretaría de Cultura, el Museo Murev, Paperworks y Talentland. Actualmente dirige Art Crypted, que es la primera galería de arte NFT en México y se enfoca a la venta y la difusión de criptoarte a nivel internacional. Tenemos al arquitecto Jason Ramírez de Experimentarc, que es un despacho mexicano con 38 años de experiencia, situado en la ciudad de Puebla y enfocado a la construcción y elaboración de proyectos. Utilizan las últimas herramientas virtuales y de realidad aumentada, como Oculus Rift, para innovar en sus flujos de trabajo y además generan NFTs con sus proyectos arquitectónicos. Tenemos a Almor Hernández, que es periodista, fundadora de Chidas MX, la primera revista digital formada por mujeres en México. Es Community Builder en Doing Good Latinoamérica y DJ. Ha participado en programas como Capital 21 e impartido talleres como Introducción a los NFTs para artistas, NFTs del mundo y Introducción al arte NFT. Contamos con la presencia también del doctor Enrique Cortés Reyo, que es director del Hub de Inteligencia Artificial del Tecnológico de Monterrey, asesor de tecnología de varios fondos de inversión en México y Europa. Tiene estudios de maestría y doctorado en inteligencia artificial en la Arizona State University y ha dado charlas en distintas plataformas sobre el metaverso y su proyección hacia el futuro. Y tenemos al colectivo Imagine to Create, que es un colectivo que desarrolla proyectos digitales en la Web3 y en el metaverso, donde cuenta con espacios que son sede o ha sido sede de eventos virtuales como galerías de arte y conciertos. Y este colectivo está compuesto por Unaida Silva Merino, ingeniero de procesos con más de 7 años de experiencia en proyectos de ingeniería industrial y desarrolla proyectos e iniciativas en el metaverso y en la Web3 desde el año 2020. Y también está Karina Ladrón de Guevara, directora de la Galería Imagine, la galería virtual de arte inaugurada en 2021 en el metaverso y fundadora también de Imagine to Create y responsable de diseño y marketing junto a UNAI. Y bueno, al final tenemos una sección abierta de preguntas. Puede venir por parte de los que participan aquí en el Zoom o pueden dejarlas escritas en los comentarios de nuestro Facebook Live. Y bueno, agradecemos enormemente la participación de cada una y cada uno de los profesionales. Sin más que agregar, me gustaría darle la palabra a Mónica Zamora para iniciar este webinar, Young Minds, construyendo realidades alternas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos, a todas, buenos días. Qué placer estar compartiendo este panel, poder moderar con ustedes que tienen una gran trayectoria en el tema del metaverso y hemos escuchado ahora estas palabras como NFTs o metaversos, descentralización, cada vez más, y estos espacios de diálogo y de discusión son sumamente importantes y necesarios, así que en esta próxima hora y media estaremos hablando de por qué existen estos metaversos, cómo se están construyendo, qué hay detrás, cuáles son los retos, qué pasa con el tema de la descentralización. ¿Realmente existe una descentralización o hay niveles? Un NFT, metaversos. ¿Y cuál es este nuevo modelo de negocio en el mercado del diseño y el arte? Y por último, estaremos concluyendo con las posibilidades que hay en el metaverso, en la arquitectura, en la inmersión que tiene que ver con inteligencia artificial, realidad aumentada. Y vamos a comenzar con una gran pregunta. Primero, ¿qué es un NFT en el contexto del arte, la arquitectura y el diseño? ¿Y cómo lo relacionan ustedes con el metaverso? Si quieren, podemos comenzar con Imagine to Create. Y hola, encantada de estar aquí. Bueno,
Para mí es el valor que aplica el NFT, es como una herramienta que te hace totalmente independiente, ¿no? A todos los profesionales del arte, la arquitectura y el diseño, ¿no? Porque, bueno, pues pueden llegar a tokenizar todos esos productos y sus creaciones y tener una relación directa entre sus clientes y la audiencia, ¿no? Además, o sea, bueno, el metaverso en estos momentos con los NFTs se pueden desplegar en estos espacios y bueno, es una forma de poder interactuar, tener, o sea, una experiencia un poquito más inmersiva. Además, o sea, bueno, el metaverso es un espacio que te hace conectar, ¿no? O sea, con el mundo entero. Bueno, siempre cuando cuentes con internet, claro está. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en Galería Imagine, todas las obras NFT es un lugar, o sea, donde tú puedas ir a ver esas obras y interactuar también, o sea, con ellas. A la vez también, o sea, si también hay un evento, que puedas acudir a él. Tú, Nay, no sé. Sí, bueno, yo por aportar, sobre todo el NFT, lo que aporta es un valor de conexión, ¿no? Entre el creador del NFT y el que lo tiene. Y lo bueno del metaverso es que eso lo podemos ver, lo podemos experimentar de una manera similar a como es en el mundo real, ¿sabes? Normalmente cuando nos explican NFTs, nos explican conceptos de blockchain, que no es nosotros vemos una imagen, pero el NFT es más, y eso en el metaverso es más sencillo de entender, pero realmente podemos verlos en 3 dimensiones. Y hasta ahí diríamos, así una explicación breve. Sí, tiene muchísimas posibilidades. Almond, ¿tú qué opinas? Amiga mía, qué gusto saludarles. Oye, te medio, como que estabas cortando. Díganme si yo me escucho bien, como que hay problemilla de conexión. Súper. Pues para mí, un NFT en el contexto del metaverso significa un mundo de posibilidades y una puerta abierta de creación y de creatividad para los artistas. Desde un wearable, que creo que podría ser el ejemplo más tangible, los wearables en el mundo del metaverso están siendo una revolución para el mundo de la moda, por ejemplo, a nivel de sustentabilidad, de nuevos mercados para artistas que se incursionan en la moda, y todos estos son NFTs que están personalizando avatares, por ejemplo, en el metaverso, experiencias, por supuesto, en un mundo tokenizado, como bien saben los chicos de Imagine to Create, un NFT en un metaverso puede significar desde un concierto como el que tuvimos en Decentraland hace unos meses, una galería, una sesión de películas. Creo que súper buena esa pregunta, Mon, empezar con eso, porque creo que un NFT en el contexto del metaverso a un NFT en un contexto, por ejemplo, comercial, es muy distinto, y personalmente a mí me emociona más un NFT en el contexto del metaverso, porque creo que los casos de uso y aplicables son más interesantes. Creo que Moni se quedó ahí. Totalmente de acuerdo, y qué bueno que tocas el tema de estos NFTs wearables. Hola. Sí, ya te escuchamos, ya estás perfecta. Perfecto, qué bueno que tocas el tema de los wearables, que me parece todo un mundo y más adelante lo estaremos retomando. Me gustaría ahora preguntarle cuál es tu comentario al respecto, Jason, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo creo que es algo bastante interesante lo que están platicando, tanto Imagine to Create como Almond, porque estamos viendo la diversificación de los NFTs, ¿no? Desde mi punto de vista, lo arquitectónico no solamente lo veo algo
respaldado inclusive por la blockchain, que bueno, es un tema que generalmente el NFT de por sí solo lo dice, ¿no? Es un token no fungible, que es algo completamente auténtico, es algo completamente que es único. Esto para todos los artistas, para todos los creadores. En este caso, como arquitecto, te puedo decir que es algo muy importante porque como lo vemos a nivel de metaverso, como un wearable, como algo artístico, también lo podemos ver como algo vivencial, ¿no? Como arquitecto te puedo decir que es algo bastante emocionante el hecho de poder crear criptoarquitectura y no solo llevarlo en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, en Experimentar estamos desarrollando NFTs que están enlazados tanto digitalmente como físicamente. Entonces ya estamos desarrollando arquitectura, la cual va a estar enlazada en el mundo terrenal con el mundo digital. Y eso le da una revolución y una plusvalía a todo lo que hacemos, por lo menos en arquitectura. Y hay muchísimas variantes, ¿no? No solamente en ese aspecto, ¿no? Puedes hacer NFTs de maquetas, puedes hacer NFTs de proyectos, puedes hacer NFTs de absolutamente todo. Yo lo veo un tema bastante interesante y obviamente llevándolo al contexto del metaverso es algo que no tiene límites. Sí, totalmente. No, no hay un límite. Existen muchísimas posibilidades. Hay una frase que me gusta mucho de por qué seguir construyendo y replicando este mundo tangible en los metaversos cuando en estos espacios podemos crear realmente lo que sea, lo que la imaginación nos deje. Entonces, si lo podemos imaginar, lo podemos crear en esos metaversos. Y Enrique Cortés, ¿cuál es tu opinión al respecto de los NFTs en el contexto del... Vean, yo soy el bicho raro aquí porque yo no soy creativo como usted. Yo vengo del lado ciencia y matemáticas. Entonces, te lo pongo así. Un NFT, como muy bien dijo Jay Swan, es un certificado de propiedad, si lo quieres ver así, que está en un blockchain. Y lo de non-fungible, lo que quiere decir es que no es intercambiable. Como dijo él, es único. Las criptomonedas son intercambiables. Si yo te doy un Ethereum y tú me das uno, es un commodity que se intercambia, pero cuando tú tienes un NFT, lo que quiere decir es, tú eres dueño en el metaverso de algo único. ¿Ah? Que puede ser, como dijeron, edificios en el metaverso, lo que sea. Entonces, esa es la característica de un NFT, pero un NFT es un contrato en un blockchain, no es un contrato en el mundo de verdad. Entonces, por ejemplo, un NFT no te da copyrights. Y luego la otra cosa que tienen que entender es el arte digital, por ejemplo. Yo puedo hacer una copia de arte digital exactamente idéntica a la creación original. Y entonces el NFT lo que te dice realmente es, te da las condiciones de que tú, el comprador, eres dueño de arte digital, pero eso no quiere decir que no haya 1 millón de copias en el metaverso del mismo archivo, porque le voy a decir archivo, de arte digital. En otras palabras, la gente no lo deja de usar, no lo deja de copiar. Tú puedes tener un NFT de un meme y el meme va a circular en Facebook y en todos lados, pero el NFT dice que tú eres dueño del original en el metaverso. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir un NFT. Ahora, ¿qué tiene que ver con el metaverso? Alguien dijo algo muy interesante. Estas cosas pueden ser puentes entre el mundo real y el mundo digital o el metaverso, ¿no? Entonces tú puedes tener algo en el mundo real y tú eres dueño de eso a través de un NFT, o tú puedes tener algo digital o algo mixto digital real y el NFT es tu certificado de propiedad. Pero les digo, eso no es un contrato legal en el mundo real. No da copyrights, no da derecho de que no te copien y es una cosa un poco rara que desde el punto de vista legal o incluso desde el punto de vista técnico. Ahora concluyo con esto. Hablamos mucho del metaverso, pero desde mi punto de vista el metaverso está, olvídense, en la infancia. No es ni un bebé. Es como Internet hace 20 años. Hoy el metaverso es pedacitos de una cosa que va a existir dentro de 10 años. Así se los pongo. No te oyes.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, hay muchísimos temas, muchísimo de dónde seguir sacando contenido para esta conversación, y creo que cada uno de ustedes esté en un área diferente enriquece más este diálogo. Y para hablar de metaversos, porque creo que estamos de acuerdo en que no hay como tal un metaverso que está buscando lo descentralizado. Entonces, la siguiente pregunta para Almond, ¿ustedes ven en en el NFT una nueva forma de pensar la autoría de las obras? Y si sí, ¿conocen comunidades o marketplaces de criptoartistas dedicados específicamente a la arquitectura y el diseño? Súper buena pregunta. Bueno, creo que ahí van dos preguntas. Por un lado, hablando de la autoría de las piezas. Creo que eso para mí es una de las partes más interesantes que está generando la blockchain y los NFTs, que la autonomía es algo que los artistas están construyendo. Es decir, cuando, y el caso más sencillo de ver es Spotify, todos estos servicios en donde pues los artistas ponen su música y reciben un porcentaje dependiendo de cuántos plays. Realmente no hay muchas posibilidades ni de ownership ni económicos, es un modelo que ya está dado. En cuanto a autoría, blockchain es un mundo de posibilidades en cuanto los artistas pueden escoger cuántas ediciones, hay posibilidades de mercados secundarios, hay posibilidades de construir con tu pieza. Creo que el tema de el copyright se confunde mucho con la autoría de las piezas. Escuchaba a una abogada que mencionaba que en realidad el copyright funciona como funciona el mundo del arte, en cuanto a plagios y demás, pero en cuanto a autoría, eso es algo que los artistas están experimentando, explorando, y cada vez es más interesante ver cómo juegan algunos con piezas de música que ponen a disposición de la gente para que construya con ellos, y son NFTs, o en cuanto, por ejemplo, a los metaversos. Como bien mencionaban por ahí, construir edificios, construir conciertos que son NFTs, hacer tickets para experiencias que son NFTs. Entonces, la autoría es libre, y creo que eso es algo que es difícil de entender porque estamos súper acostumbrados a pensar en la caja de que todo ya está sentado. Y acá se está experimentando con muchísimas posibilidades. Y despachos o proyectos que se están dedicando a estos metaversos. Yo les mencionaba a los chicos, que por cierto, muchas gracias por la invitación, que para mí el ejemplo más tangible pues es Cari y Unai, con Imagine to Create, porque ellos están inmersos en Decentraland, que es uno de los metaversos más importantes desde hace mucho tiempo, y están inmersos con la comunidad y están realmente creando experiencias para que personas que estén interesadas en tener algo en el metaverso puedan hacerlo y construirlo. Entonces, creo que este panel es el ejemplo perfecto de estas nuevas posibilidades que se nos están abriendo recién. Moni, andas en mute. Sí, aparte creo que tener a Imagine to Create aquí presente nos puede dar el contexto de qué es realmente crear en el metaverso, porque si tienen ya también diferentes galerías, y hace tiempo hicieron el festival con criptomúsica, el primer festival iberoamericano de artistas que estuvieron tocando, y que también fuiste parte al DJ tocando ahí. Entonces, creo que están pasando muchísimas cosas por todos lados que de repente uno no sabe, o sea, estar actualizado en todo es como to Create. ¿Ustedes cómo piensan la autoría de las obras de arte, de las piezas de diseño en los NFTs?
Opa, pues lo de la autoría de los activos digitales con los NFT sí que es una revolución. Lo podríamos diferenciar en tres conceptos, que es el autor, o sea, el NFT te dice quién es el autor, también te dice quién lo tiene, porque el autor lo puede vender o se lo puede enviar a alguien, entonces también nos indica la posesión. Y luego también sirve como certificado de autenticidad, que yo puedo ver quién lo creó y puedo buscar, puedo tirar del hilo y buscar de dónde salió el minteado, digamos, dónde se acuñó. Entonces, actualmente, para poder hacer eso con cualquier activo, como una casa del mundo real, pues hay todo un sistema de notarios, de papeles, que la blockchain consigue hacerlo de una manera más eficiente y más transparente. Entonces, eso en el metaverso también aplica, por ejemplo, como comentaban, el festival, por ejemplo, que se realizó fue en Decentraland, que es donde nosotros operamos, y ahí es un metaverso donde uno puede adquirir una parcela de tierra virtual que está vacía, y entonces cualquiera puede ver que esa parcela pertenece a, por ejemplo, en este caso, la parcela que tiene Imagine to Create, alguien puede ver que pertenece a Imagine to Create y la parcela en principio está vacía. Entonces nosotros tenemos este ejemplo de, pues donde, como comentabas, Mónica, lo de cómo Construir, ¿no? sí, cómo se tokenizan en el mundo de la arquitectura o cómo puede aplicar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que no hemos visto un marketplace como tal donde se puedan comercializar edificios, pero sí que, por ejemplo, hemos visto que se vende una parcela y en el precio se incluye el edificio, ¿vale? Un edificio, pues, es complicado diseñar un edificio bien, hay que utilizar programas de diseño, si tú eres hábil, tiene un valor el edificio. Y esa es una de nuestras experiencias en el metaverso, el hecho de que estamos viendo Decentraland se abrió al público en 2020, en principio no había nada, aquello era como una llanura, no había nada construido, y poco a poco se han ido construyendo diferentes edificios y sí que se está empezando a ver actividad y a ver el valor que tiene crear ese edificio, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los arquitectos del futuro sí que seguramente un gran volumen de las actividades de diseño ocurran en el metaverso. Aquí tenemos, por ejemplo, a una diseñadora que puede contar su experiencia con la galería. Ella ha diseñado galerías de arte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo en realidad me gusta como definirme como creadora de espacios, porque bueno, yo no estudié ni arquitectura ni diseño de interiores, pero bueno, Decentraland sí que me ha abierto toda esa experiencia, ¿no? De crear los espacios y bueno, con sus mismos programas, ¿no? Que contiene, por ejemplo, el Builder. Que tienes, o sea, una cantidad de ítems, o sea, que puedes tú construir, o sea, a base de con eso. O sea, pero yo, por ejemplo, sí que veo bastante viable esto de poder experimentar el hecho de, o sea, bueno, para todos los arquitectos y los creadores, o sea, como diseñadores de interiores, que yo hoy en día ya lo veo un poquito más necesario, el que se cree un marketplace donde se puedan, todos estos arquitectos puedan ahí exponer esos edificios, ¿no? Sí, yo sí que creemos que cabe la posibilidad, tal cual como hay marketplace de NFTs de arte, también hay otros marketplaces de NFT, por ejemplo, de música o de otras utilidades. Sí que cabe la posibilidad de que hubiera un marketplace de edificios, o sea, de diseños, pero enfocados a edificios. Y además, como antes ha comentado Mónica, actualmente se tiende a reproducir edificios del mundo real, se tiende a hacer lo que conocemos en el mundo real en el metaverso, pero hay una gran puerta, porque en el metaverso los edificios no necesitan cálculos estructurales, todo siempre se mantiene de pie, no hay leyes de la gravedad,
podemos poner escaleras donde queramos, ascensores, entonces es toda una puerta a la Creo creatividad que, que se puede explotar. Perdón. no, perdón, continúa. Sí, no, ya terminé. Era el resumen, era eso, que sí que hay una gran puerta en el metaverso para Para todos los sí, para profesionales. los Sí. profesionales de arquitectura, por ejemplo, que puedan tanto crecer de manera creativa, o sea, crear cosas impensables y comerciarlas, luego realmente obtener un profit creando. O sea, hay espacio y área de oportunidad para todas las carreras. Me encanta lo que mencionas, creadora de espacios, y cómo uno puede diseñar un espacio. Es que pensar en cómo uno visualiza un espacio físico y después cómo lo llevas a través de estos programas, porque es sentarte, es estar haciendo de una plataforma que tiene diferentes parcelas. Entonces yo quiero preguntarle a Jason por el proyecto experimental, que es el despacho mexicano. O sea, tienen más de 38 años. ¿Cómo fue el proceso de lo físico hacia ahora construir NFTs que tienen que ver con arquitectura? ¿Cómo ha sido la experiencia de este despacho? Ok, gracias, Mónica. Pues fíjate que enriqueciendo un poquito más lo que comenta Imagine to Create es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi ramo, algo que debemos de entender es que el acto per se del arquitecto está evolucionando. Los arquitectos prácticamente estamos preparados para este tipo de cosas. Y lo digo en el mundo físico. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a hacer maquetas virtuales, diseños, realmente todo el tiempo estamos haciendo proyectos. Pero en el metaverso hacemos como ese shift, ese cambio que realmente solamente es de actividades. Lo comentaba en Imagine to Create, o sea, en el metaverso no tenemos gravedad, no tenemos reglas, y eso hace que todavía nos falta evolucionar un poquito más el mindset del arquitecto, porque generalmente pensamos todavía muy físico, y lo podemos ver con varios ejemplos, como lo dicen en Decentraland, inclusive con el proyecto de Big. Yo la verdad lo veo muy estático. Siguen pensando en arquitectura muy tradicional. Para llevar la arquitectura al metaverso tenemos que evolucionar el pensamiento porque no hay reglas. Uno. Dos, retomando tu pregunta, en experimentar la evolución del despacho no fue fácil. Obviamente vimos una área de oportunidad en el metaverso, ya que el hecho de metaversificar la arquitectura hace que podamos ver completamente diferente, que veamos otro panorama. Generalmente los arquitectos, el otro día me preguntaba en otra entrevista, ¿no? Pensamos en tabla roca, muros, esto, y llevarlo al metaverso es algo bastante interesante porque te hace crecer en cuanto a diseño. El metaverso está haciendo que evolucione todo, y como arquitecto te puedo comentar que es un buen momento para subirse, porque hace rato estaba comentando Imagine to Create, retomando que estaban diseñando espacios. Lo que no sabemos es que todo va a evolucionar. Ahora tú puedes estar creando arquitectura con niños de 14 o de 12 años, son muy creativos. Entonces esto va que todas las generaciones evolucionen en cuanto a nivel de creatividad y de diseño y de pensamiento. Eso es algo bastante interesante. Por lo menos en el despacho arquitectónico estamos haciendo eso para consolidar, y obviamente el pensamiento del arquitecto está preparado para diseñar espacios. Simplemente lo vemos con un poquito de madurez y diferente contextualización. Me imagino que de alguna forma el despacho no se enfocará totalmente al metaverso porque ya tiene toda una experiencia en lo físico. No, tal vez no es algo complicado ahora enfocarte 100% como lo hace Imagine to Create, y ustedes juegan con ambos mundos. Entonces, en lugar de que ahora tengas el cemento, las varillas, tienes diferentes NFTs o tienes diferentes materiales totalmente diferentes. Entonces, me parece increíble. Y Enrique Cortés, me gustaría saber cómo ves el área de la inteligencia artificial en donde tienes ya una expertise. ¿Cuáles
el lugar que tiene esta inteligencia artificial ahora en el metaverso, ¿qué posibilidades ves con esta tecnología? Porque ahora hay una ola de artistas, por ejemplo, que están haciendo obras con inteligencia artificial, hay nuevas plataformas. Entonces, ¿cómo esto puede ayudar a la implementación o a la adaptación, un desarrollo del metaverso? Creo que se cayó, ya desapareció. Fue la inteligencia artificial, yo creo. Pero ahorita hay como esta ola que uno puede entrar y jugar con esta inteligencia artificial con plataformas que me parece totalmente accesible e increíble solo para estar experimentando. Y me gustaría saber, preguntar desde cada uno en su área, su experiencia, Almond, ¿cuáles han sido los retos que involucra trabajar con NFTs, con Web3, en tema de autoría y de propiedad y de espacio? O sea, ¿funcionan las mismas leyes en este mundo tangible que en el metaverso? Creo que eso es uno de los retos más grandes que muchos artistas, por todo esto ser obviamente primero adaptado en otros países, está costando mucho trabajo que se adopten en Latinoamérica, en México, porque como platicábamos en un inicio, el tema de entender que la blockchain es una tecnología que va a sustituir a los notarios, como mencionaba Unai, o a los certificados de propiedad, etcétera, etcétera, es una revolución per se. El tema de entender también que la blockchain es una tecnología que nació para ayudar en economías frágiles, para revolucionar la forma en la que el mundo financiero, el mundo de autoría, el mundo tecnológico iba a regresar ese control y ese poder a la gente en forma ahora de NFTs con los artistas. También es complicado de entender porque lo que podemos percibir, y me atrevo a decir que no soy la única, es que hoy muchas marcas, muchos artistas siguen teniendo esta noción que un NFT es una imagen, es un JPG que vas a vender a un precio alto, no necesariamente es cómo funcionan las reglas del arte en el mundo tokenizado al mundo físico. Entonces creo que esta transición de entender las diferencias de una obra en el mundo físico a una obra en el metaverso, en la blockchain, están siendo difíciles de entender, pero creo que hay una adopción poco a poco de esta tecnología. Y nada más para cerrar, diría que cuando más de nosotros logremos entender el potencial que tenemos para sentar nuestras propias reglas de autoría, entender que la tecnología blockchain nos puede ayudar no solo a hacernos una carrera y ayudarnos financieramente, sino hacernos un nombre en el mundo, porque las fronteras geográficas pues desaparecen. Creo que realmente vamos a comenzar a ver casos de uso más interesantes que ya existen, pero sobre todo enfocados más a nosotros, a Latinoamérica como región. Perdón, ya Qué regresé. bueno que estés redireccionando el tema a Latinoamérica, que creo que la mayoría somos de este lado del globo, y que bueno, faltan muchísimas cuestiones legales que hay que seguir estando explorando. Es que esta parte de los abogados y abogadas que ha hablado es algo muy complicado. Y Enrique, te nos fuiste por un momento, pero me gustaría que retomáramos la pregunta de inteligencia artificial, por favor. Primero déjame decir esto, NFTs son una maravilla para los creativos y los autores, porque te abren mercados que no existían,
Ahora, los que tienen que ser más cuidadosos son los compradores, o digamos, los que reciben eso, ¿no? Porque es una cosa muy rara que, como dijo Almond, no tiene un equivalente en el mundo real, ¿no? No es como yo soy un escultor, hice una escultura, me la compras, te la llevas a tu casa, es tuya, esto es diferente. Entonces, yo creo hay que educar a los compradores de NFTs, ¿no? Ese es el primer comentario. Segundo comentario, inteligencia artificial. Hay muchos creativos usando inteligencia artificial para colaborar con cosas que son de inteligencia artificial, para hacer música, para hacer imágenes, para hacer muchas cosas, ¿no? Eso ya está existiendo. Pero lo que quiero que se imaginen es lo que nosotros nos imaginamos desde el punto de vista tecnológico, que es, dale 8 años, algo así. Es un mundo que no sabemos cómo va a ser, pero una posibilidad es que sea un mundo idéntico al universo que tenemos acá, pero en el metaverso. Mundo inmersivo en tercera dimensión totalmente, donde puedas tocar cosas, donde puedas oler cosas, donde puedas caminar como si caminaras en tu casa y que es indistinguible hoy del mundo donde vivimos hoy, excepto que está en el metaverso. Es una posibilidad real. Hoy hay startups trabajando en cómo vas a tocar cosas en el metaverso, cómo vas a oler cosas en el metaverso. Y por supuesto, hoy los metaversos como Decentraland son, desde el punto de vista de nosotros, absolutamente primitivos, porque son en 2 dimensiones, parecen videojuegos viejos y no tienen sofisticación técnica. O sea, veámoslo realmente como es, ¿no? Ustedes vean Decentraland, de veras parece un videojuego viejo, eso es lo que es. Entonces, cuando tú tengas un mundo realmente inmersivo en tercera dimensión, imagínate lo que un arquitecto va a poder hacer ahí. O sea, eso sí, yo no sé si aquí hay fans de Hayao Miyazaki, ¿no? Pero de su famosa película esa del castillo volador, pues vamos a poder tener castillo volador sin ningún problema en un mundo inmersivo, donde las leyes de la física como las conocemos no existen. Y es a donde iba Jay Swan. Es en el mundo metaverso no necesitas baños, no necesitas cañería, no necesitas instalación eléctrica, no necesitas el tipo que ve los asuntos de terremotos, porque las leyes de la física en el metaverso las vamos a inventar nosotros. Vamos a querer hacer lo que queramos. ¿Quieres que no haya gravedad? No hay gravedad. ¿Quieres que el tiempo vaya más lento, más rápido? Por supuesto, porque es una simulación. Entonces, eso es lo que quiero que, sobre todo los que están oyendo esto, se imaginen. Imagínense un mundo donde podemos modificar las leyes de la física a nuestra voluntad, como se nos pegue la gana, tiempo y espacio. Eso es lo que se tiene que imaginar. NFTs y el metaverso hoy son pequeños flashazos de lo que viene y muy primitivos. Pero ya hay un gran mercado para NFTs, ya hay una gran oportunidad para creativos, pero lo que viene es tan revolucionario que no nos podemos ni imaginar. Ahora, piensen en esto. ¿Cómo entras a Decentraland? ¿Qué quiere decir entrar a Decentraland? Entras con un avatar, ¿cierto? Tú creas tu avatar y de repente tu avatar, que es una cosa muy primitiva en 2 dimensiones, caminas ahí, vas y visitas, dices hola, compras unos tenis, yo qué sé. Hacia dónde vamos y la investigación que estamos haciendo es, ¿qué tal si hay avatars que no están ligados con humanos? ¿Qué tal eso? Hay un avatar indistinguible de un humano, pero no es humano. ¿Qué vamos a hacer con eso? No sé, pero la investigación va hacia allá. Ajá. El TEC tiene un metaverso igual de primitivo que Decentraland. Y lo que estamos pensando es, tú llegas al TEC en el metaverso, hay un avatar que te recibe y te dice, hola, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres aprender? No sé qué. ¿Cómo sabes si ese avatar es humano o no? No vas a saber. Entonces va a haber una mezcla de humanos, avatars no humanos. Las leyes de la física son manipulables, tiempo y espacio. Eso sí es muy raro. NFTs es una cosita que hoy está sucediendo. Lo que viene es tan raro, que ustedes se lo tienen que imaginar y nosotros lo vamos a construir. Totalmente de acuerdo, los NFT son una semilla, más bien un granito de arena en todo este mar, más allá del ecosistema de NFT, ahorita que estamos hablando de arquitectura y diseño, pero realmente detrás está blockchain y que está en diferentes áreas, desde la parte de salud, la educativa,
esto solo es un granito de arena para todos los que nos están escuchando y espero que de esta mesa de discusión, de diálogo, se vayan con todas las preguntas del mundo, más que respuestas, todas las preguntas y empiecen a buscarlas en su explorador favorito. Y Jason, por favor, tú tenías la mano levantada. Sí, solamente para enriquecer un poquito lo que dice Enrique, sí, sí hay NFTs que se pueden tocar actualmente, y te lo puedo decir como arquitecto, nosotros estamos desarrollando una casa NFT que está blockchainada, entonces existen ya puentes, por lo menos en arquitectura, que podemos hacer tanto en cripto como en el mundo físico, que es lo que queremos hacer, porque realmente todavía hay muchísima gente que no está contextualizada con el mundo cripto, que lo decimos, lo han platicado, o sea, los NFTs piensan que es algo digital, que es un GIF, que es un PNG, que es algo que realmente no lo puedes tocar a menos de que sea metaversificado, pero por lo menos en arquitectura ya existe ese puente, solamente es eso. Mezclar esta parte híbrida, o sea, para ustedes, ¿creen que irnos poco a poco con la cuestión híbrida, presentarle al público un NFT, pero con su alternativa física, creen que sea el mejor camino actualmente? Yo creo que sí, por lo menos en arquitectura, y por lo menos así lo practicamos en el despacho, que es una forma, por ejemplo, nosotros lo entendemos porque toda esta generación ha crecido con todo lo que son los assets, ¿no? O sea, te metes un videojuego, puedes comprar una playera, puedes comprar música, conciertos, lo podemos ver en muchísimas plataformas de videojuegos, porque hay que entender que la nueva generación lo entiende, pero la generación actual, porque a nosotros nos tocó el cambio, por lo menos yo soy 83, me tocó toda la revolución digital y todo ese tipo de cosas, pero toda la gente de antes no lo entiende. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Te voy a vender una casa digital y te va a decir, ¿para qué quiero eso? ¿Sabes? Entonces nosotros, y nuestro deber como arquitectos, es crear ese puente. ¿Por qué? Porque los arquitectos, y por lo menos en el despacho, en Experimentar, lo que queremos hacer es digerir ese tema, ¿no? Tú decir, ¿sabes qué? Te voy a vender una casa física. La primera casa física que se vendió, que fue de Krista Kim, nunca te dice cuáles fueron los entregables, ¿no? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Experimentar, es hacer un NFT que tenga una casa física en México. O sea, tú vas a comprar un NFT que tenga una casa física en México, que es lo que estamos haciendo, y que obviamente a temas de fiscalización y todo lo que conlleva tras ese respaldo es otro tema, ¿no? Y obviamente lo entendemos todos los que estamos en un tema de blockchain, pero hacerlo físico es bastante interesante y sobre todo a nivel de ley. Sí, Enrique. Ahora, hay un avance que viene y ya se está trabajando en investigación, que es en el metaverso tocar cosas. Eso ya viene, ¿eh? Que toques una casa en el metaverso y digas, tócate esta pared. Ah, sí, la puedes tocar. Y también que puedas oler cosas, que es muy extraño, en el metaverso. ¿Okay? Que digas, huélete este cafecito, huele bien. En el metaverso, no en el universo donde vivimos. ¿Okay? Y cuando suceda eso va a ser muy raro, ¿no? Porque hoy, como él dice, tenemos que construir puentes entre el universo y el metaverso, que muchos de nosotros no entendemos cómo funciona el mundo digital, ¿no? Pero después va a ser muy normal comprar una cosa en el metaverso y ya. Ahora, lo que les quiero decir es esto, y lo tenemos que entender todos. Hoy, ¿por qué digo que el metaverso no existe? Esta es la razón. Decentraland es el mejor ejemplo. ¿Ustedes qué creen que pasa si yo compro un terreno y una propiedad en Decentraland y pago con mis bitcoins, con mis ethereums, dinero de verdad, tengo el edificio y luego vamos a suponer que Decentraland quiebra? ¿Qué creen que va a pasar? Es un escenario, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero ¿qué pasaría? Decentraland está en quiebra. Apagan sus servidores. ¿Qué pasó con tu casa en el metaverso? Les dejo la pregunta y ustedes saben la respuesta. Creo que aquí Imagine to Create nos puede contestar o al menos acercar a lo que sería este escenario, que esperemos que no pase, pero que claro, está la posibilidad. Sí. ¿Qué creen ustedes? Buena pregunta y buena cuestión. Además es pregunta trampa,
Es pregunta trampa, sí. Porque el NFT, efectivamente, el NFT que tenemos de la parcela, yo siempre lo voy a tener. Aunque quiebre Decentraland, no va a pasar nada, yo lo seguiré teniendo. Lo que sí va a pasar que como Decentraland ha quebrado, pues igual no lo puedo usar como antes. Pero, por ejemplo, una cosa que se ve mucho en el mundo del metaverso y en el mundo del blockchain es la cultura open source. La cultura open source quiere decir que se comparte el código, se comparte la programación de las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, el código de Decentraland es público, cualquiera lo puede revisar. ¿Qué podría ocurrir? Pongámonos en el casual de que quiebra Decentraland y un día entramos en la página web y no funciona. Podríamos juntarnos, todos los que tenemos tierra, podríamos hablar entre nosotros y coger el código. Yo no soy programador, pero tal vez conozcamos a otro que podríamos levantar otro Decentraland y usar los mismos NFTs. Es más, cualquiera puede, para cualquier NFT, crear una aplicación en otro lado. O sea, por ejemplo, yo que sé, Almond crea un NFT que es de algo de ella, se puede crear otro proyecto paralelo que tenga un uso para ese NFT que es de otro porque la blockchain es pública. Entonces sí que es verdad que se plantean esos dilemas de qué pasa si mañana se van con todo el dinero. Pues realmente la descentralización, las DAOs, los NFTs tienen este lado, esa transparencia y esa posesión real que siempre nos va a permitir, nunca nos vamos a quedar fuera de juego totalmente, digamos. Entonces era trampa, ¿verdad, Enrique? Sí, pero ve, el metaverso que nos imaginamos en el futuro, dale 8 o 10 años, no se va a poder apagar esa cosa. No se Esa va es a poder una apagar. de las características. Siempre cuando nos suelen preguntar a nosotros cómo se define un metaverso, una de las características que siempre destacamos es que no se puede apagar. El metaverso no se puede apagar, siempre está disponible, siempre. Entonces, es lo que diferencia de un videojuego. Un videojuego se puede apagar y tenemos que guardar la partida y luego continuamos en el mismo sitio. Pero el metaverso es como pues como el monte. El monte está allí y si yo voy al monte y hay alguien en el monte, pues me lo encuentro. Y si me voy del monte, el monte va a seguir allí. Entonces sí que eso, sí que todas esas cuestiones de lo que hace, lo que nos atrae a nosotros también del metaverso, yo lo llamaría robustez, porque sí que es verdad que eso siempre... El NFT, si yo tengo una parcela virtual, el NFT al menos siempre me va a pertenecer. Lo que puedo perder es la funcionalidad. Ok, entonces el NFT estará siempre en blockchain, que justo es una de las cualidades y beneficios que nos brinda esa tecnología. Almond, por favor, y después Jason. Nada, solo un poco como complementando este tema, creo que es algo siempre que es importante puntualizar, que un metaverso, como bien dice Unai, en realidad ya existe y está siempre disponible como una tierra que tiene un dueño, que puede tener algo o no, pero en realidad eso ya está ahí, que es muy distinto a los metaversos que plantean empresas centralizadas como Facebook, por ejemplo, o como experiencias que plantean marcas que son más hacia la realidad virtual, que no necesariamente es un metaverso. Creo que hacer esta diferencia entre un metaverso es abierto y el código está disponible para que las personas no solo lo vean, sino puedan construir sobre él, es lo que diferencia a un mundo virtual como el de Facebook, por ejemplo, que no está abierto, que tiene costos verticales, como más hacia una compañía que a una comunidad Web3. Y creo que eso era súper importante, entender que los metaversos no son lo mismo que Facebook y que también creo que eso es muy importante que los demás lo entiendan para que no piensen que cualquier realidad virtual, cualquier experiencia es un metaverso. Híjole, qué tema tan importante esto de las empresas, porque,
o sea, metaversos ya existían y están por todos lados y podemos hablar desde un metaverso en Habbo, en Minecraft, en Fortnite, etcétera. Pero aquí también entra la cuestión qué tan abierto es o qué tan descentralizado. Y Jason, ¿qué nos ibas a comentar, por favor? Pues solamente digo, para hacer como feedback de todos los ponentes, que ya existe un proyecto que se llama Gameium, que es un metaverso que va a unificar todo, ¿no? Entonces, ya hay varios proyectos en los cuales, digo, es muy importante saber que está respaldado por la blockchain y que no hay que tenerle miedo, porque al final de cuentas ese certificado único hace que esté respaldado. O sea, de hecho, va a haber mucho respaldo en el futuro. Yo creo que sí, como lo acabas de comentar, mucha gente piensa que el metaverso, y si lo vemos a nivel de búsquedas de Google, ¿por qué? Por el anuncio de Zuckerberg, todo el mundo piensa que ese va a ser el metaverso, pero ya lo dijo Imagine to Create, es un metaverso centralizado donde no está bien enfocado el concepto de la descentralización, que también es otro tema. Una aclaración rapidísima. El metaverso que no se pueda pagar hoy no existe, ¿eh? Eso no existe hoy. Lo que existen son metaversos, eh, algunos descentralizados. Y luego la otra aclaración, nada más para el público, es los metaversos y blockchain no son lo mismo. Primero, vamos a hacer esa aclaración. Blockchain es una manera de hacer transacciones, es donde se asegura que los NFTs, como dijeron, sean para siempre. Y es una manera en que operan las criptomonedas. ¿Okay? Ese es un mecanismo dentro del metaverso, pero no son equivalentes. Nada más aclaración. Perfecto, muchas gracias por esa aclaración para el público y que también les invito que vayan preparando sus preguntas, cualquier pregunta es válida y que también es importante no quedarse con cualquier duda, desde la más mínima que sea. Aquí tenemos este gran panel para que nos vayan contestando. Quisiera que fuéramos cerrando, que cada uno de ustedes 5 me pudiera en breves palabras dar una conclusión para el público, desde que puede haber personas en diseño, en arte, que estén planeando un proyecto de arquitectura. ¿Cuál sería un reto actual para estar construyendo en el metaverso? O sea, el reto y la solución que ustedes podrían plantear actualmente. Empezamos con Imagine to Create, de favor. Listo. Bueno, yo creo que, bueno, si te interesa la arquitectura y todo eso que conlleva la realidad virtual, es el momento de empezarte a formar. Por ejemplo, bueno, no sé, yo en mi caso que soy una entusiasta, o sea, no precisamente tienes que o sea, estudiar arquitectura o diseño. También no se puede ser un entusiasta, pero empezarte a formar de todas estas herramientas que te proporcionan, ¿no? Por ejemplo, el Blender, o si quieres, o sea, bueno, si quieres en plan diseño, pues Blender, o si quieres empezar a programar en el metaverso para tener ciertas interacciones dentro de, también, o sea, formarte como un programador. Pero sí, es el momento. Sí, yo también añadiría que El momento. Sí, totalmente. Es para, como decía, bueno, Enrique ha mencionado que estamos en el comienzo, pero bueno, si uno le interesa, si uno empieza hoy, dentro de unos años, pues ese camino recorrido va a tener mucho valor, ya sea que sea muy especialista o simplemente pues esté interesado y conozca los fundamentos. Y yo diría, como has mencionado, el reto, para mí el reto es cómo hacemos compatible la experiencia física con la virtual, porque realmente nunca vamos a conseguir una experiencia mejor que la física. Como comentaban antes, por ejemplo, vamos a poder tocar paredes, vamos a poder oler, o sea, al final vamos a tener los 5 sentidos en el metaverso y al final nos daremos cuenta que estamos buscando lo mismo que tenemos en el mundo real. O sea, que al final estamos
al final nos quitaremos las gafas y diremos, si esto es lo que estaba buscando. Entonces, ¿cómo conseguimos que haya experiencias híbridas en donde podamos, por ejemplo, una de los alicientes que tiene el metaverso es que cuando yo creo un evento, si el evento es presencial, es físico y es en México, pero si lo conecto con el metaverso, podemos, como estamos ahora conectados, nosotros estamos en España, en Barcelona, o sea, puedo conectar, mi evento puede ser inclusivo y otros que tal vez no pueden, personas que no pueden caminar, que tal vez, ¿sabes? Toda esta tecnología nos puede hacer que conectemos con más personas en el metaverso, pero ¿cómo hacemos para conseguir lo mejor de los dos lados? O sea, seguir teniendo lo mejor del mundo físico y a la vez complementarlo con la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial. Pues ahí está el reto, el cómo conseguimos no volvernos locos buscando lo que ya tenemos en el mundo real en el metaverso, porque eso sí que va a ser lo más loco, cuando ya podamos tocar, cuando podamos oler, cuando podamos susurrar al oído de alguien, que es una cosa que nos han comentado alguna vez. Hoy en día los avatares no pueden susurrar, cuando yo hablo me escucha todo el mundo, entonces hay cosas como que vamos a conseguir replicar el mundo físico en el metaverso. Entonces tal vez digamos, bueno, pues vámonos al mundo físico, porque ya... Entonces, para mí ese es el reto. Híjole, has tocado unos aspectos súper importantes, como la inclusión, la conexión. Buscamos una conexión total, pero la pregunta es, ¿la vamos a lograr? Almond, ¿cuál sería el reto? Volvemos. Yo creo que uno de los retos inmediatos para mí sería realmente, no diría educación, porque no me refiero a educación en el sentido de aleccionar, sino que realmente más personas experimenten. Digamos de nuevo, y esto es un reto que tenemos tecnológico desde siempre, ¿no? El acceso. Porque creo que, como mencionaba Enrique, como mencionaba Imagine to Create, todavía no es claro el concepto blockchain, porque sí que la blockchain no se puede apagar. La blockchain es descentralizada y eso significa que hay puntos y nodos en todo el mundo con servidores que hacen que no se pueda apagar. Eso es una de las características y hay mundos como CryptoVoxels, como Decentraland, que viven en esa blockchain. Entonces, creo que por un lado, yo diría que que la gente entienda realmente estos conceptos no es fácil de transmitirlos o comunicarlos en un webinar, sino tienes que tú meterte a las comunidades y entender de las dApps y entender los conceptos y tener y vivir que es tener una parcela o no sé, o entender que cada uno tiene un token, y creo que eso solo se puede haciéndolo, viviéndolo, conociéndolo, participando en. Entonces, yo creo que ese para mí es uno de los retos, que realmente haya una comprensión de que esto es muy grande y tiene un mundo de posibilidades, y creo que eso haría que más y más gente se anime a construir, se anime a conectar, y que bueno, claro que más adelante veremos esto que decían, oler, tocar y demás, pero ya mismo estos conceptos de blockchain y de metaversos, en verdad que ya derriban barreras. La semana pasada estaba con Cari y con Unai, porque compartí con ellos una experiencia en metaverso que de alguna u otra forma me llevó a ellos en el espacio físico. Entonces, creo que para mí uno de los retos es eso, ¿no? La comprensión de estas posibilidades tan increíbles que tenemos más adelante o ya mismo. Sí, y estos espacios son necesarios, como lo mencionaba al inicio, que cada vez más se están haciendo y que de repente en una semana tenemos eventos por todos lados y charlas y webinars y masterclasses, y que
les súper recomendamos que estén en todo, que tomen sus propias decisiones, pero antes informarse de todo lo que puedan. Y creo que acá también me gustaría mencionar que las marcas o los artistas, ya influencers enormes que hacen este acercamiento de NFTs, pues de alguna forma también están llevando este tema a las masas, que de alguna forma es también un área ahí de oportunidad para ellos y también para nosotros, que más gente se está acercando a este tema. Jason y Enrique, ¿cuál sería el reto y la respuesta? ¿Cómo lo resuelven ustedes actualmente? El reto ahí te va, y es un reto muy grande, yo creo. Hoy hay mucha investigación en ciencia de computación, en inteligencia artificial, en hardware, en todo, de cómo construimos el metaverso futuro, el de verdad, ¿ok? El que va a ser dentro de 8 o 10 años. El problema que yo veo es los que nos tienen que guiar acerca de cómo va a ser este metaverso son personas creativas como ustedes. Nosotros podemos construir cosas técnicamente, pero eso no quiere decir que eso va a ser útil o bueno o va a ayudar a la gente. Eso viene de ustedes. La guía de cómo construir el metaverso de verdad tiene que venir de ustedes. Entonces es lo más fundamental que te puedo decir. La otra es, en el metaverso se está construyendo un mercado, una economía paralela enorme, pero enorme. Y las oportunidades de negocios en el metaverso para startups y para artistas y para creativos son inmensas. Entonces, de repente tienes el mundo universo para hacer un startup, tienes el mundo metaverso para hacer un startup. Entonces, a las personas más jóvenes que están estudiando, lo que les diría es, se les abre otro universo que no está abierto para gente como yo. Gracias, Jason. Ok, solamente para hacer un poquito de feedback, yo creo que lo que le tenemos que tirar, y siempre ha sido el debate, mucho más en el metaverso, ha sido la utopía, ¿no? La utopía, y obviamente generacional, lo podemos ver inclusive porque digo, soy arquitecto, soy líder de un despacho, soy creador de contenido, y lo veo todos los días, ¿no? Y podemos ver tan solo cómo ha crecido todas las redes sociales, TikTok, la revolución, cómo vino el cambio y cómo una app vino a cambiar en 2 años muchísimas cosas. Aunado, por ejemplo, al lado de todos los NFTs, yo creo que los NFTs, y si nos vamos a números crudos, en el 2020 se movieron 100 millones de dólares. En el 2021 se movieron 40,000 millones de dólares en NFT. Y en el 2022, ¿sí? Te puedo decir que el 40% de esos NFTs se cayeron. Y se cayeron porque no tienen un cuerpo. Porque al final de cuentas mucha gente lo hizo por boga, mucha gente lo hizo por muchísimas cosas. Y también hay que ver los números porque los números son crudos. O sea, en el sentido de que tenemos que darle cuerpo a las cosas, tenemos que darle dirección. Obviamente también existe una primera generación de NFTs. Se viene una evolución, un cambio, se viene muchísimo desarrollo, por lo menos en el campo de la arquitectura. Te puedo decir que nuestro deber es crear cosas más tangibles, que dejen algo, no solamente hacer por hacer. Yo creo que el deber de las generaciones es informarse y definitivamente involucrarse en todo este campo de acción multidisciplinario, porque como lo comentaba Enrique, el metaverso lo vamos a hacer todos día con día y tenemos que tender a la utopía para un desarrollo humanitario de mayor trascendencia. Lo utópico creo que es algo, no sé, esencial en el ser humano, el buscar la perfección, buscar lo mejor, pero que está ahí presente, ¿no? Y eso ya se ha hablado en libros, en películas desde hace décadas. Y lo utópico sería todo lo que han mencionado, llegar a esta parte donde realmente un metaverso sea, o sea, te creas realmente que estás ahí y que no haga falta salir o quitarte este Oculus, pero también junto con ello vienen problemáticas de salud, de gente que realmente prefiere vivir en ese metaverso. Entonces, creo que esto nos daría para otro par de webinars y hablar de todo lo que involucra el metaverso, de verdad.
Y me gustaría que pasáramos ahora sí a las preguntas del público, quienes nos están viendo en la transmisión por Facebook o que están aquí en esta sala de Zoom, que gracias por estarnos acompañando. Así que pues demos pie a estas preguntas. ¿Alguien tiene? Itzel, hola. Perdón, estaba hablando. Itzel pregunta, soy estudiante de Derecho y me preguntaba, ¿cuáles son algunas de las regulaciones legales existentes en los metaversos? ¿Quién quiere contestar? Mira, sí, por ejemplo, si tú compras un terrenito y una casa en Decentraland y dices es mía, no hay el equivalente, como dijeron, de un notario, de un registro, y tu certificado de propiedad es un NFT. Y eso es todo lo que tienes. Te digo, lo que pasa es el escenario que exploramos. Es ese metaverso se cae, se muere, se va a quiebra, y es tu NFT. Y como dijeron muy bien, ese metaverso se puede reconstruir, pero no es lo mismo que tener una casa en el mundo físico donde tienes tu certificado de propiedad notarizado y todo eso. En este mundo, la regulación va años, quizá décadas, atrás de la tecnología. Es lo que te diría. Ahorita hay un tema legal muy, muy fuerte. Ayer estaba en una reunión igual de cripto, blockchain, y alguien mencionaba uno de los casos muy graves que pasó una violación en el metaverso, ¿no? ¿Y qué ocurre en esos casos? Porque hay anonimato, pero es un área donde podemos tener muchísimas preguntas. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esta pregunta de Itzel? Mira, tu comentario exactamente eso. ¿Qué quiere decir que haya un abuso sexual en el metaverso? ¿Qué exactamente quiere decir? No sabemos. No hay leyes que lo regulen. Por eso, ¿saben qué cosa? Van a oír mucho de ética en inteligencia artificial, ética en el metaverso. Y la razón es porque no hay legislación. Entonces, alguien que sea un abogado joven, es un mundo virgen para crear legislación, entender cómo se legislaría, cuáles son los controles que debería de haber, etcétera, etcétera. Totalmente. ¿Quién está detrás o quién está trabajando en ello? Ahorita les quiero comentar el proyecto que se llama Who Smarter Humans con Nancy Stentz, que fue quien se está ahora encargando de ese tipo de temas, está desarrollando un proyecto muy interesante. Jason, por favor. Ok, gracias. Por lo menos cambio un poquito más de tema. Yo sé que este tema da para muchísimo, ¿no? Por lo menos en el campo arquitectónico, y hay que entender que todo esto también viene del lado cripto, ¿no? Y obviamente el lado cripto, pues siempre se ha pensado con el rollo descentralizado, y es por eso que los gobiernos quieren regular todo esto, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos en el campo arquitectónico, hay muchas lagunas fiscales y no es que todavía no existe toda esta regulación, y ahí es donde nos enfrentamos todos estos entusiastas, por lo menos que queremos enlazar y hacer puentes tanto digitales como físicos, donde tenemos que trabajar, ¿no? Las regulaciones, pues obviamente tienen que ser monetarias, y pues ahí es donde viene el debate y lo interesante para los que queremos hacer criptoarquitectura, por lo menos en ese aspecto. Y obviamente el tema da para muchísimo, por lo menos en lo social y todo lo que conlleva. Sí, y Imagine to Create. Nada, quería comentar que le doy la razón, creo que ha dicho Enrique, que la regulación siempre va por detrás como haciendo ingeniería inversa, lo que va viendo que ocurre lo intenta regular. Entonces sí que están naciendo proyectos de justicia descentralizada o de resolución de conflictos, están saliendo proyectos porque intentan cubrir, y luego por otro lado los gobiernos
están pues poniéndose al día en la regulación de las criptomonedas. El sector de la regulación es un sector bastante antiguo, digamos, usa estructuras antiguas, no va tan rápido como va el mundo. Entonces yo creo que va a costar años que se pueda equiparar la regulación que existe en el mundo, digamos, físico, en el mundo normal, donde normalmente transitamos, y que se pueda poner al nivel del metaverso, donde hay otros conceptos de posesión. Y luego un detalle que quería comentar es que está el tema este de que yo me puedo encontrar un avatar y no sé si es una persona. También hay proyectos buscando esa prueba de humanidad, proof of humanity, o le llaman de otras maneras, de cómo puedo yo asegurar que el avatar con el que estoy hablando es una persona, porque en pocos años va a ser la inteligencia artificial, no vamos a ser capaces de distinguir si estoy hablando con una persona o con una máquina. Entonces sí que no sabría mencionar los nombres, pero me he encontrado varios proyectos tanto de identidad digital para asegurar la humanidad del avatar, y Proof of Humanity, eso es, y también justicia descentralizada o resolución de conflictos en el metaverso o en la blockchain. Gracias por sus respuestas. Esperamos, Itzel, que hayan sido, pues, que te ayuden a resolver eso. Y por otro lado, Franco Díaz, ¿creen que se repliquen los límites geográficos como existen actualmente? ¿Necesitaría alguna visa digital para acceder a determinados espacios? Qué buena pregunta. ¿Creen que estas delimitaciones geográficas ocurran o ya estén ocurriendo? ¿Quién quiere comenzar? Almond, ¿tú qué opinas? Bueno, acá justo yo creo que Cari y Unai tienen muy buenas respuestas a esto. Está increíble esta pregunta. Creo que esto está en construcción. Actualmente no, los límites geográficos más bien están delimitados por la comunidad y por el proyecto que cada, dependiendo de cada uno. Entonces, por ejemplo, en algunos de estos proyectos se destina cierto número de parcelas, que es un número finito, y esas parcelas son las que existen y son las parcelas que se reparten. Entonces, en realidad, los límites geográficos están delimitados por cada proyecto. Se necesitará alguna visa digital para acceder a determinados espacios. Yo creo que justo esto es bien interesante porque acá el concepto más que de visa es de NFT o de token. Lo que pasará para mí es que más bien lo que vas a necesitar es un token que te va a dar acceso a ciertos beneficios o a ciertas experiencias. Entonces, bien interesante cómo estos conceptos que nosotros tenemos por default, como visa, como límites geográficos, como regulaciones, cambian totalmente el mindset. Entonces, solo para terminar y complementar esto que mencionaban de las regulaciones, es esto, ¿no? ¿Cómo seguimos pensando en que va a estar regulado como se regula el mundo físico? Y creo que esa es la cosa, o sea, que estas regulaciones para mí no deberían parecerse a las regulaciones del mundo físico, sino van a ser dictadas por las comunidades, por los proyectos, por esta forma distinta de entender que esto es para empoderarnos, no para que de nuevo se regule como lo pensábamos o como concebimos al mundo. Creo que eso es lo que no debería pasar. Entonces, ya está pasando realmente de alguna forma con estos tokens o con estas membresías que uno adquiere para tener acceso, que de alguna forma se nos presenta diferente al mundo. Está pasando, está súper interesante. Y menciona, ¿nos ayudará el metaverso a crear una sociedad más unificada o nos dirigimos a la distopía de Ready Player One, esta película que es un gran ejemplo o que utilizan para mostrar lo que es el metaverso? Jason, ¿quieres contestar esta pregunta? Híjole, yo creo que
Muchas gracias por todas las preguntas. Es un tema bastante largo. Yo creo que Ready Player One es un gran ejemplo de lo que puede pasar. De hecho, es un libro bastante interesante, se lo recomiendo. Considero que, y también Snow Crash, que es de donde sale el concepto de metaverso, pero a donde voy es el hecho de que lo utópico y lo distópico siempre ha sido a nivel generacional y a nivel de muchas cosas, ¿no? Yo creo que depende de cada uno, tú lo puedes ver en cualquier app, tú te puedes meter y el contenido basura es el 90% de cualquier contenido, ¿no? ¿Por qué? Por el morbo, por muchísimas cosas. Yo creo que los creativos que estamos aquí estamos tratando de hacer utopía, estamos tratando de crear, estamos tratando de hacer cosas bastante interesantes. Logro ver otra pregunta ahí que va enfocado un poco al diseño de espacios en el metaverso. No sé si la quieras abordar de una vez para hacerle la palabra a Imagine to Create. Yo creo que, como lo comentaba hace rato, el acto per se de todas las carreras, en este caso de la arquitectura también, está evolucionando. No es necesario ser un especialista, lo dijo Almon hace rato, seguimos pensando como en el mundo real, todo esto está cambiando. Te puedo decir que hay niños de 8 años que van a estar diseñando con arquitectos. El metaverso hace eso, hace que podamos unificar criterios, o sea, que trascendamos incluso generaciones. Esto es una evolución en todos los niveles desde mi punto de vista. No es necesario ser arquitecto. Obviamente el arquitecto le va a dar otro feeling, porque estamos preparados para eso. Y también es importante, yo creo que respetar las especialidades de cada persona, pero en el metaverso yo creo que ya no va a ser, o sea, como un título, sino va a ser como a nivel de habilidades, desde mi punto de vista. Y lo interesante de todo esto es la utopía que los creativos vamos a generar en el metaverso. Esto de estar unidos puede ser que sí, puede ser que sí, y que estas limitantes geográficas y de idioma realmente ya no sean pues justamente barreras o fronteras. Y bueno, ¿alguien quisiera agregar un comentario a esta pregunta? Sí, yo Bueno, quisiera agregar que siempre sale el tema de la distopía. Está muy de moda en el mundillo de los metaversos la cultura cyberpunk, que los cyberpunk son los que ven el futuro en el que la tecnología se vuelve corrupta y saca lo peor. Y fíjate que aquí en Barcelona estuvimos con Almon también en un festival, bueno, en un evento, el IT Barcelona, que precisamente promulgaba la cultura solarpunk, que es justo lo contrario, que es pensar que con esa tecnología se puede hacer lo contrario, se puede conseguir un mundo más sostenible, se puede conseguir un mundo más justo, más inclusivo, porque realmente esas tecnologías nos permiten hacer eso. Está en nuestra mano el utilizar la tecnología, digamos, para mejorar o para mejorar todos a la vez, o se puede usar de otras maneras para solo beneficio propio, que es un poco esa visión distópica en la que vamos a un mundo autoritario por la tecnología, porque nos pueden controlar con las redes, y nosotros nos gusta pensar, ¿no?, más en positivo, como los solarpunks, por ejemplo, que piensan que no, pues que podremos tener un mundo más justo, más fusionado con la naturaleza, que realmente sea capaz de solucionar los problemas que tenemos hoy del cambio climático, de la diferencia de extrema pobreza a riqueza. Y luego me gustaría también una pregunta que han puesto en el chat, que alguien preguntaba si hace falta programar para poder diseñar en el metaverso. La verdad que no es indispensable. No es indispensable para poder crear en el metaverso programar. Sí que enriquece. Enriquece la experiencia. Enriquece la experiencia cuando alguien hace interactividades, como, por poner un ejemplo, muchas
como muchas plataformas como Decentraland te permite poner ciertas automatizaciones, como un ascensor. Un ascensor es un ejemplo simple. Yo le doy a un botón y el ascensor sube. Eso realmente casi cualquiera puede aprender a hacerlo. Ya cuando intentamos hacer algo más complicado como pues, un autodance, un videojuego, mega show, un show que haya colores y luces, pues no es indispensable. Obviamente, si cuanto uno más profundiza, más sabe programar y diseñar, pues enriquece. Pero la verdad que nosotros como Imagine hemos empezado de cero y estamos aprendiendo poco a poco. O sea, no somos arquitectos, ni diseñadores, ni programadores de profesión. O sea, es un ejemplo de que el querer es poder. Total. En el metaverso más todavía. Es lo increíble de este espacio, que uno puede crear NFTs y crear espacios y no necesitas programar, solo estar explorando todas las plataformas que nos brindan estas herramientas. Juan, ¿quieres hacer tu pregunta en el chat o tomar el micrófono? De favor. Y mientras Juan nos escribe su pregunta, les invito a ustedes ponentes que si pueden escribir sus redes sociales en el chat para que quienes están viendo esta charla puedan irles a seguir, a Imagine to Create, a experimentar, a ti, Almon, en tus redes. Hola, hola. Hola. Sí. Ok. Bueno, pues más que todo lo que quiero hacer es compartir una visión que tuve aquí mientras estábamos hablando, juntando pues todo lo que son los avances tecnológicos que tenemos actualmente, ¿cierto? Yo veo el metaverso más que todo como algo que ya no va a necesitar del hardware. Vamos a pasar a una evolución de que el metaverso ya no necesitamos las gafas de realidad virtual, sino que vamos a estar conectados por medio de unos sensores. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres electrónicos. Nuestro cerebro lo que hace es enviar pulsos electrónicos para mover nuestros brazos. Y de esa misma manera, si nosotros logramos, o la humanidad o los desarrollos tecnológicos logran obtener esos pulsos eléctricos y empezar a generar sonidos por medio de esos pulsos eléctricos que ingresan a nuestro cerebro, olores, sensaciones, así podemos llegar a un metaverso totalmente inmersivo, ¿cierto? Y de seguro eso ya va a existir porque pues ya sabemos del proyecto Neuralink que está trabajando Elon Musk. Entonces, digamos como que es un poquito más de investigación y desarrollo. En cuanto a lo que es la descentralización, tenemos que ver el metaverso, lo tenemos que desmechar o sacar por piezas pequeñas, ¿cierto? Para poder que un metaverso exista, tiene que haber internet. Para poder que haya un metaverso, tiene que haber una base de datos, tiene que haber un servidor de archivos y tiene que haber un dispositivo que pueda procesar esos archivos y mostrarlos en el computador de la persona. Entonces, si nos vamos por cada una de las capas, ¡pum!, necesitamos un internet descentralizado que posiblemente pueda ser el que tiene Elon Musk, que tiene acceso en todo el mundo. Segundo, pues blockchain. Blockchain ya existe, entonces sería la base de datos. Tercero, servidor de archivos. Entonces está Filecoin, que es un blockchain que es de archivos. Me parece que BitTorrent con todo lo que es P2P. Y luego la parte más complicada y que le dará el acceso a las personas al metaverso será el procesamiento on demand. ¿Qué es el procesamiento on demand? Que son servidores que procesan el videojuego en la nube. Y tú lo único que necesitas es un internet para conectarte a ese streaming de video. Esto ya no vas a necesitarte comprarte un computador de, no sé, $1,000, $2,000, sino que con tu computador tú te conectas a ese servidor. Y así como que logramos acceso global, descentralizado y democratizado, como lo dijéramos de cierta manera. Entonces es como algo que se me vino a la mente durante toda esta conversación y como que cómo llegar a la descentralización es por ese medio, cuando hay acceso descentralizado en cada una de las capas, del Internet hasta el procesamiento. Muchísimas gracias por este comentario. Más que comentario, creo que haces un excelente resumen y aportes
para cerrar esta charla. Juan, gracias. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes, ponentes, que estuvieran aquí compartiendo de su experiencia, de sus conocimientos en este diálogo, y que, bueno, hay muchísimos temas que continúan y estaremos explorando, y más que nada en estos momentos de seguir construyendo juntos. Gracias al estudio 3.14, Young Minds, también al webinar, por habernos invitado. Fue un placer estar moderando y te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias a todas los participantes y a todos los participantes. Con esto concluimos este webinar de Young Minds. Gracias a Imagine to Create, Jesuan, Almond, Mónica, el doctor Enrique que se nos fue. Quedaron algunas preguntas fuera, pero los invito a seguir a todos los ponentes en sus redes sociales. Todos están participando todo el tiempo en pláticas respecto a estos temas. Entonces los pueden encontrar en YouTube, en TikTok, para darle continuidad a este tema que sin duda da para mucho de qué hablar. Y bueno, nuevamente agradecerles a todas y a todos, participantes, ponentes. Ha sido un gusto estar en este webinar y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias. Un placer de verlos. Adiós, gracias.